Antes de orar, vamos a leer segundo de Samuel 9, versos del 1 al 3. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así hará tu siervo. Mefiboset dijo: el rey comerá en mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por esta mañana, y gracias porque su palabra es vida, y su palabra nos consuela, nos conforta, nos da propósito, nos enseña, nos ayuda en este transitar en la vida. Gracias por la gracia que en Jesucristo ha sido derramada a favor nuestro, sin merecerlo, Señor. Utiliza, Señor, este pasaje de la palabra para ayudarnos, así como me ayudó a mí esa mañana de abril del año pasado, que también pueda seguir ayudándonos a todos aquí presentes, Señor, y podamos ver en este episodio de David y Mefiboset un ejemplo de la gracia que ha sido derramada por usted a través de Jesucristo en favor de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a dividir este estudio en tres partes. Vamos primero a ver el perfil de Mefiboset, después vamos a ver el perfil de David, que es uno de los personajes, y después vamos a ver la gracia o la bondad de David hacia Mefiboset. Entonces vamos a ver primero el perfil de Mefiboset. Mefiboset en sus inicios era una persona privilegiada, porque él era hijo de Jonatán, y Jonatán era hijo del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. O sea que Mefiboset era una persona que tenía un potencial tremendo y muchos privilegios, porque era una familia directa del rey. Ok, en aquellos tiempos, y ahora mismo también eso no ha cambiado, los que son familia directa de los gobernantes y de los reyes tienen muchos beneficios y muchos privilegios que no tienen la gente común. O sea que Mefiboset era una persona
que tenía mucho potencial y probablemente, si las cosas no hubieran cambiado, nadie sabe si Mefiboset hubiera podido ser un rey en un tiempo específico de Israel. Ahora, a Mefiboset le pasó una desgracia personal. Lamentablemente le pasó algo que cambió para siempre su vida. Dice la palabra de Dios, y vamos a leerlo, en 2 Samuel 4:4, dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras ibas huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. O sea, hay una tragedia muy severa en la vida de Mefiboset que le hizo perder todas esas expectativas, sueños, privilegios, bendiciones que podía haber tenido él. En primer lugar, él perdió a su papá y perdió a su abuelo. O sea, perdió toda conexión con el linaje real, porque Saúl murió en esa batalla y también murió Jonatán. En segundo lugar, era un niño. O sea, para un niño es algo sumamente difícil darle una noticia, y el impacto que tiene una noticia así en un niño es terrible. Pensemos, por ejemplo, en los niños huérfanos de Yeset, de esa tragedia. O sea, hay que orar mucho por ellos, porque una tragedia a una edad, una tragedia siempre es difícil, pero en un niño es un trauma que lo va a marcar por el resto de su vida. Y para colmo, su nodriza, con toda la buena intención, lo toma y lo deja caer. O sea que quedó en su cuerpo físico una marca de que era cojo. O sea, toda esa desgracia le pasó a Mefiboset en un solo día. Y Mefiboset, su panorama cambió totalmente. Cuando a Mefiboset le pasa esto y que Dios elige a David, como vamos a ver más adelante, ya Mefiboset se convierte en un enemigo para el reino. Porque en aquellos tiempos, en los reyes del oriente, cuando el rey siguiente no era familia del rey anterior, había que matar a todos los descendientes para evitar una rebelión, una revuelta, o que se subleve una persona y quiera demandar una posición en el reino. O sea que lo que le pasó a Mefiboset fue un trauma terrible. Es igual lo que le pasó al hombre. O sea, en Génesis 3, al hombre le pasó un trauma horrible al entrar el pecado en la vida de la humanidad. Eso lo separó por siempre de Dios. Eso lo separó y le hizo perder toda la comunión con Dios, y nacemos siendo pecadores por causa de esa tragedia que llevamos en nosotros, que es el pecado. Este evento trágico marcó tanto a Mefiboset que el nombre Mefiboset significa el que esparce vergüenza. O sea que la identidad de Mefiboset era, su nombre significa el que esparce vergüenza. Eso es algo, o sea que cualquiera que lo nombraba estaba haciendo referencia a eso que le pasó, y eso acumulaba más vamos a decir, la depresión, la tristeza, la angustia que podía tener Mefiboset. El nombre es muy importante. Por ejemplo, yo me llamo Carlos. Carlos es por mi abuelo, el papá de mi mamá, y Rafael por el papá de mi papá. Y Carlos significa fuerte y Rafael significa Dios sana. O sea que el nombre quiere decir, tiene una importancia tremenda en la persona y marca a la persona por siempre. Y para colmo, Mefiboset tuvo, por causa de esa situación y verse su vida en peligro, y por todo lo que le pasó, y por perder a su papá, por perder toda la conexión con el reino, tuvo que irse a una ciudad que se llama Lodebar.
Lodebar significa sin pasto, o sea, lo significa sin y debar significa pasto. O sea que estamos hablando de una ciudad que la característica principal era la escasez. O sea, Lodebar es un sitio de escasez, es un sitio donde no hay nada, es un sitio donde no hay, sus habitantes no tienen propósito, no tienen sueño, no hay esperanza, no hay nada, porque es una ciudad que se encontraba en Galaad, que era una ciudad donde iban las personas como Mefiboset, que habían tenido traumas, que eran condenados quizás, eran perseguidos, no se podían dejar ver de los demás, y esa era esa ciudad. Ok, Lodebar. Dice por ahí, yo busqué en un comentario que la ciudad de Lodebar significa sin prosperidad, una tierra de sufrimiento, de desolación, de soledad, una tierra de nada, una tierra llena de depresión, de ansiedad, sin expectativa, sin sueño y sin propósito. Y sus habitantes, porque a Lodebar iban las personas igual que Mefiboset. No es que Mefiboset era el único que tenía un problema en Lodebar, sino que toda esa comunidad que vivía en esa ciudad tenía el mismo problema o peor que Mefiboset. O sea que el cuadro de ese hombre era un cuadro miserable, un cuadro que da pena, un cuadro sin ningún tipo de esperanza, salvo a la acción de David, que mostró gracia. Así es el cuadro también de la humanidad. La humanidad está condenada y tú lo ves divirtiéndose, pero están perdidos, están sin esperanza, y solamente la gracia de Cristo puede cambiar el cuadro de la humanidad, así como Él cambió también el cuadro de nosotros. Entonces, ya hemos visto de Mefiboset sus privilegios iniciales, hemos visto de Mefiboset también su trauma personal, perdió su papá, perdió su abuelo, el rey, perdió toda su conexión, su salud se dañó por siempre porque lo dejaron caer y quedó cojo para siempre. Además de eso, tuvo que huir a una ciudad que no había de nada y cuyos habitantes también eran igual que él. Era, o sea, una comunidad desolada, una comunidad llena de tristeza. Así era Lodebar. Pero ¿qué pensaban los demás? O sea, los de afuera de Lodebar, ¿qué pensaban de Mefiboset? Por ejemplo, cuando el rey David se interesa en hacer misericordia a los descendientes de Saúl, fíjense bien lo que dice Siba, que era el siervo de Saúl, acerca de Mefiboset. Dice el versículo 3. Y el rey dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. O sea, fíjense bien que lo primero que sale de la boca de este hombre, Siba, cuando David, interesado en hacer misericordia y bondad a alguien de la familia de Saúl, lo primero que sale este hombre es, hay un hijo de Jonatán, sí, pero es lisiado de los pies. O sea, es un individuo que tiene problemas, es un individuo que no te va a aportar nada a tu reino, David. Es un individuo que ha sufrido una desgracia mayúscula y es un individuo, más adelante lo dice, que vive en Lodebar, una ciudad donde no hay nada bueno. O sea que la visión de los de afuera, de las personas que están en Lodebar, y en este caso de Mefiboset, no era buena, no había referencia. Él ni el nombre le dijo, ni le dijo nada, sino hay uno, pero le puso esa nota, es lisiado de los pies. Es lisiado de los pies. Entonces, con ese cuadro, lo más lejos que tenía Mefiboset era que la gracia le iba a hacer un bien mayor. Ese hombre estaba por todos los lados, como decimos los dominicanos, frito. No había ninguna esperanza ni alternativa para él. Ahora vamos a ver el perfil del rey David. El rey David, aunque
el rey David tuvo muchos errores y pecados, que la Biblia lo menciona, pero el rey David tuvo muchas cosas que podemos decir que él es un tipo de Jesucristo. Que podemos decir que él es como alguien que señala a Jesucristo. En primer lugar, el rey David fue elegido directamente por Dios. Dice el 1 Samuel 16:7, no lo busquen, que cuando se eligió a David, el Señor dijo: los hombres buscan lo que está delante de ellos, pero Dios ve el corazón. O sea, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 13:14 que Dios iba a buscar a un rey conforme a su corazón. Y ese fue el rey David. El rey David es tan relacionado con Cristo que incluso, y eso se lo agradezco también al pastor Pedro, hace varias semanas estuvimos los martes, los miércoles, enseñando del ciego de Bartimeo, aquí en el estudio de los miércoles. Y cuando el ciego de Bartimeo ve que Jesús pasa, él dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que hay una relación directa entre Jesucristo como Mesías y David, entre Jesucristo como una persona de misericordia y David también como una persona de misericordia. O sea que incluso el nombre de David se menciona muchísimo en el Nuevo Testamento y tiene una relación directa siempre con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el hijo de David, se va a sentar en el trono de David, etc. Llaman a David también como su padre. O sea que ese es el perfil de David, totalmente contrario al perfil de Mefiboset. Vemos a un hombre, en David vemos a un hombre que está en un reinado, está aprobado por Dios, está en la ciudad de Dios, que es Jerusalén, que significa ciudad de luz, y está en el palacio del rey. O sea que es un perfil totalmente contrario al de Mefiboset. Entonces, estas dos personas, lo más improbable humanamente era que se hubieran juntado en algún momento, pero en la providencia de Dios ellos se unieron. Y vamos a ver ahora la tercera y última parte, que es la más larga, la gracia o la bondad de David hacia Mefiboset. Vamos primero a ver la base de esa bondad de David hacia Mefiboset. Dice 2 Samuel 9:1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Fíjense bien que la acción que va a tomar David, acuérdense que Mefiboset no sabe nada de esto. Mefiboset está en Lodebar, asfixiado por su situación personal y por la ciudad de escasez donde él vive. O sea que él lo más lejos que tiene es que en el palacio, en el sitio de más envergadura de ese país, se está hablando de él. O sea, él no tiene ni idea de lo que está pasando, ni idea de lo que va a pasar, y ni idea del cambio radical que va a sufrir su vida cuando David muestre misericordia por él. Dice, entonces, está basado en el amor. Dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Jonatán es el hijo de David, el hijo de Saúl, que había muerto, como lo leímos, cuando Mefiboset tenía 5 años, pero que era un amigo muy cercano del rey David. Y también dice: y el rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. O sea, David está relacionando lo que él va a hacer con Mefiboset con un atributo que es el que más yo disfruto de Dios, que es su misericordia. O sea, él está relacionando la acción, no a que él tiene el poder, no que él es hermoso, no que él tiene ningún mérito, sino está relacionando
la acción que va a tomar por amor y por la misericordia de Dios. O sea, qué tremendo es eso. O sea, él se está despojando de sus atributos, ¿verdad? Como rey que era, y está pensando en Dios y en el amor que él le tuvo a su padre, a su hijo. Y eso es la gracia. La gracia es, dice una definición, es una aceptación positiva e incondicional a pesar de la falta o ausencia de mérito de la otra persona. Es la demostración de un amor inmerecido e impagable. O sea, si vamos a pensar en Mefiboset, que era un potencial enemigo de David, que era una persona con traumas tremendos en su vida, que era una persona que vivía una vida de miseria, él no era para nada merecedor de que David pensara en hacer misericordia con él. O sea, para nada. Así también nosotros, para nada tenemos mérito o algo bueno para que Dios derrame su gracia y su misericordia sobre nosotros. Eso lo hizo él por amor y porque su naturaleza es ser misericordioso y bondadoso. Pero no hay ningún mérito en nosotros para que él enviara a su hijo a morir por nuestros pecados. También David toma esta acción basado en algunas promesas y un pacto que él había hecho tanto a Jonatán como a Saúl. O sea, está basado en promesas específicas que él, David, que iba a ser rey, le hizo a Jonatán y a Saúl. Vamos a leerlo de manera rápida. Dice 1 Samuel 20, 19. Pero si mi padre, o sea Saúl, intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciera saber y te enviara para que vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. O sea, la acción que va a tomar David está basada también, no solamente en el amor, no solamente en la misericordia de Dios, sino en un pacto y una promesa que él había hecho a Jonatán, su amigo personal, tiempos anteriores, porque Jonatán entendía que el rey iba a ser David y no Saúl su padre. Y Jonatán le requiere a David que no deje que su nombre y el de su familia sea quitado nunca de la casa de David. Entonces, basado en esas tres cosas, en el amor, en la misericordia de Dios y en las promesas y el pacto entre David y Jonatán, es que David acciona en favor de Mefiboset. Pero recuérdense que Mefiboset está ajeno a todo eso. O sea, él está en un sitio donde no hay esperanza. Entonces, aquí es que se pone buena la cosa, porque la gracia yo la veo como un traslado. Es como una mudanza. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que lo que hemos sido agraciados con la gracia de Dios a través de la salvación, hemos pasado de muerte a vida, de los delitos y pecados a la salvación, de las tinieblas a la luz, de ser esclavos del pecado a ser libres del poder del pecado. O sea, la gracia no es un cambio y ya, es un cambio radical, es algo totalmente diferente. La gracia cambia el panorama completo de una persona. La gracia te traslada a una esfera donde tú nunca pensaste llegar, donde tú por tus méritos, por tus títulos, por tus capacidades, habilidades, eres incapaz ni de asomarte
a la puerta de la gracia. Y eso es la gracia, es un traslado, un cambio radical, brusco que hace Dios cuando uno entrega su vida a Jesucristo. Y eso fue lo que hizo David con Mefiboset. Lo trasladó, cambió su panorama para siempre. Eso es increíble, señores. Lo que Dios ha hecho por nosotros es increíble. Entonces vamos a anotar algunos aspectos de esa gracia. La gracia o la bondad, como dice aquí. Yo digo gracia porque aunque la Biblia aquí usa bondad y misericordia, pero la definición apunta más a la gracia, aunque se usan a veces indistintamente para gracia, misericordia y bondad. La gracia tuvo iniciativa en David y no en el agraciado. O sea, fue David el que en un momento ya que él es rey, pensó en hacer misericordia. No tuvo que ver nada con Mefiboset. Él fue que tomó la iniciativa. Oye, déjame yo llamar a esta persona. Y aunque Siba le dijo, hay uno sí, pero es estado de pie, David no le importó eso. O sea, David no miró eso. Porque realmente David era un rey y me imagino que tenía mucha gente capacitada alrededor. Y Mefiboset no le aportaba nada a David, nada, porque era una persona lisiada y que no podía, en aquellos tiempos los reyes necesitaban en su corte gente fuertes, gente que salieran a la guerra, gente, ¿verdad?, con ciertas capacidades, y Mefiboset no tenía nada de eso. O sea que la gracia acciona independientemente de la otra persona. Así es la gracia de Dios. La gracia de Dios, la salvación que disfrutamos en Jesucristo, que es por la gracia de Dios, es algo que Dios programó antes de la fundación del mundo y que no tiene que ver nada con nosotros. O sea, tiene que ver porque somos los receptores, pero el plan no vio ninguna de nuestras capacidades. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora cuál fue la reacción. Ya David trae a Mefiboset. Mefiboset, me imagino yo, súper asustado, porque imagínense ustedes, salir de esa ciudad ya era un logro. Y llegar a la presencia del rey era algo fuera de serie para él. Pero me llama la atención las 4 maneras en que Mefiboset se acerca a David y que reflejan claramente cómo nosotros debemos acercarnos a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, y el verso 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro. Esa fue la primera reacción. Postrarse sobre su rostro es una definición de humillarse al extremo. Es tirarse boca abajo. Es como tirarse en el piso y que tu rostro no pueden ver, ¿verdad?, al rey directamente. Vamos a decirlo así. Esa era la manera. O sea, Mefiboset en ningún momento dijo, por fin me llamaron, porque yo tengo sangre real. Por fin, ¿verdad?, vas a cumplir lo que tú le prometiste a mi padre. No, él vino en una actitud de humillación tremenda. Dice, se postró ante sus pies. Postró su rostro, o sea, escondió su rostro. Y esa es la manera que nosotros debemos acercarnos a Dios. O sea, en ningún momento nosotros tenemos mérito para estar cerca de Dios. Dios es excelso, Dios es supremo, Dios es superior y nosotros no somos nada. O sea, la manera de nosotros acercarnos a Dios, aunque hay confianza, lo vamos a ver más adelante, aunque hay cercanía, aunque somos sus hijos, pero siempre debe haber en nosotros ese sentir de humildad y de humillación, como hizo Mefiboset ante David. La segunda reacción la dice el verso 6, y dice ahí, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. El término hizo reverencia, que significa que él reconoció que él estaba ante el rey.
O sea, él reconoció que él y David no eran iguales. Y no era porque él era lisiado y el otro no. Es que no eran iguales en poder, en posición, en nada. Y por eso él hizo reverencia. Reverencia es como una inclinación, ya no como postrarse, sino como un reconocimiento de la realeza de David. Y también nosotros, cuando nos acercamos a Dios, no podemos acercarnos melalaganariamente, sino de una forma reverente, porque estamos hablando y acercándonos con aquel que es soberano, que es Rey de Reyes, que es Señor de Señores, que es el dueño absoluto de todas las cosas. Y eso fue lo que hizo David. Ahora, lo que hizo Mefiboset. Esas son las dos primeras reacciones que tuvo Mefiboset: postrarse ante su rostro y hacer reverencia. Ahora, con relación a sí mismo, como él se vio en ese momento, dice la palabra de Dios, la tercera reacción, y dice el verso 6, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. O sea, él de una vez se ubicó. O sea, Mefiboset no exigió un lugar en la corte, no exigió primacía, no exigió, como hacían los fariseos, los lugares de adelante, no, sino en una actitud de humillación, continuando con ese sentir ante la grandeza de la persona en que él está. Él dice, he aquí, o sea, el término he aquí significa yo soy tu siervo. O sea, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener ante Dios. Nosotros no somos nada, somos simplemente siervos de Dios. Pero lo que más me llama la atención, y para terminar con esa parte, es cuando él dice, en el verso 8, otra vez dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, y esta es la cuarta reacción. Acuérdense, la primera era postrarse sobre su rostro, la segunda, hacer reverencia, la tercera, he aquí tu siervo, y la cuarta, se inclinó y dijo que él era como un perro muerto. O sea, cuando él se compara, Mefiboset, con David, él dice, o sea, la diferencia es mayúscula. O sea, yo me veo como un perro, y el perro era un animal muy despreciado en aquellos tiempos, y muerto significa que no tiene ninguna capacidad de hacer nada para el rey. Y si ustedes se dan cuenta, cuando más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de nuestra bajeza y más nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Porque la Biblia es como un espejo, revela nuestras dificultades, nuestro pecado, pero también revela en gran manera los atributos magníficos de nuestro Señor. Entonces vamos a ver ahora, ya vimos la reacción de David, de Mefiboset. Ahora para terminar vamos a ver lo que hace David con Mefiboset. Lo que hace la gracia con la persona. Imagínense ustedes, Mefiboset llega a este sitio, muy nuevo para él. Él no tenía esperanza, lo más lejos que él tenía que él iba a volver al palacio. Y de esa manera. Y la primera palabra de David me llama mucho la atención, porque una palabra que Dios, Jesucristo, usa mucho en la Biblia. Dice así, el verso 7. Y le dijo David, no tengas temor. O sea, David está como, vamos a decir así, bloqueándole la reacción normal de Mefiboset. Mefiboset fue ahí lleno de temor, lleno de miedo, y él le dice, no tengas temor. Eso es uno de los mandamientos o de las exhortaciones que más nuestro Señor Jesucristo utiliza en el Nuevo Testamento. No temáis. No temáis. Yo saqué algunos ejemplos. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Dice también, no temáis ni desmaye
vuestro corazón. Dice el Señor, no temáis, yo he vencido el mundo. Dice la palabra de Dios, cuando Jesucristo estaba con Pedro, no temáis, yo soy. No temáis, yo estoy contigo hasta el fin. No temáis, yo estoy con vosotros todos los días. O sea que esa palabra no temáis es una afirmación de Cristo que debe suprimir en nosotros todo miedo, toda desesperanza, toda ansiedad, todo bloqueo emocional y debe llenarnos a nosotros de confianza, de gozo, de paz, de saber que Dios está en control, de saber que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, de saber que cuando estamos en presencia del Señor, el perfecto amor que Él no tiene, echa fuera el temor. Y eso fue, a mí me impactó muchísimo eso, porque es raro ver como esa afirmación ahí en el Viejo Testamento, eso es más del Nuevo. Pero David le dijo así, no tengas temor, no tengas temor. Tremendo. Y es una palabra que trae quietud, seguridad, y dice, para confirmar eso, el rey David dice en el verso 7, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. O sea, lo que yo estoy a punto de hacer es verdad, eso no va a cambiar. Y eso es lo que hizo Jesucristo. La gracia de Dios es permanente. O sea, nunca vamos a dejar, como hijos de Dios, de tener la gracia de Dios a nuestro favor. Nunca vamos a dejar de tener a nuestro favor la misericordia y la bondad de Dios. Aunque el cielo esté gris, aunque estemos como estemos, siempre va a estar en nosotros esa palabra. No temáis. Lo segundo que va a hacer David con Mefiboset, lo dice el verso 7 también, y dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Lo segundo es, y te devolveré todas las tierras de Saúl a tu padre, de Saúl tu padre. O sea, cuando nosotros somos recibidos en la gracia de Dios, hay una devolución. No es que, no quiero que me malinterprete, pero hay una devolución de muchísimas cosas que hemos perdido por causa del pecado. Se nos devuelve nuestra identidad, se nos devuelve nuestro propósito, se nos devuelve nuestro sentido, se nos devuelve nuestra utilidad en el reino, se nos devuelve la visión espiritual que habíamos perdido por causa del pecado, esa ceguera que teníamos se nos quita. Ciertamente hay muchos que prosperan en la presencia de Dios, otros no, pero las riquezas espirituales que habíamos perdido por causa del pecado son devueltas en la gracia de Dios. Y un ejemplo de eso es la iglesia de Esmirna en Apocalipsis. La iglesia de Esmirna es una iglesia pobre, pero Jesucristo le dice, tú eres pobre, pero eres rica. O sea, las verdaderas riquezas son las riquezas espirituales y todas esas cosas nos son devueltas o son traídas para nosotros cuando vamos a Cristo, cuando disfrutamos de la gracia de Dios. Y en tercer lugar, dice ahí, te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre y tú comerás para siempre en mi mesa. O sea, aquí es tremenda esa enseñanza. Y tú comerás para siempre en mi mesa. El verbo tú, el pronombre tú significa la persona. O sea, David está individualizando a Mefiboset y le dice tú. O sea, ya lo llama como una persona cercana. Tú comerás por siempre a mi mesa. La mesa en aquellos tiempos eran sitios para dos cosas y hoy también. Por ejemplo, cuando nosotros comemos juntos como familia, estamos en un tiempo, ¿verdad?, de intimidad, de cercanía, pero también un tiempo donde estamos disfrutando de un manjar que ha sido
preparado para nosotros en esa hora. Entonces, comer a la mesa del rey es un sinónimo de comunión, de cercanía, de intimidad, de seguridad. Y en la mesa de David y en la mesa de Dios no falta nada. Hay abundancia de todo. O sea, todos los recursos los tenía David y todos los recursos los tiene Dios para satisfacer toda el hambre espiritual que pueda tener una persona, para satisfacer y saciar el alma que ha sido golpeada duramente en lo de Bar en aquel caso, pero también en nosotros por causa del pecado. Y esa comida es la palabra de Dios. Dice la misma palabra, dice que los discípulos dijeron, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Dice también la palabra de Dios, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23, muy conocido, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice el Salmo 34, también muy conocido, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Celebremos entonces que hemos sido invitados por el rey a comer en la mesa. Qué privilegio tan grande que muchas veces por cosas, como me pasó a mí ese mes de abril, por cosas que nos pasan y que no manejamos y que no tenemos el control, dejamos que esas cosas nos abatan, nos destruyan. Y la realidad es que no. Nosotros estamos en la mesa de Dios, estamos en la presencia de Dios. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El Espíritu Santo está con nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro que se nos han dado todas las cosas relacionadas con la vida y la piedad por su divino poder. O sea, en la presencia de Dios, en la mesa de Dios, no hay escasez, hay abundancia de todo. Qué cambio tan grande para esta persona. De una tierra sin pasto, de escasez, a una tierra donde hay abundancia de todo bien. ¿Qué cambio ha hecho la gracia de Dios en nuestra vida por medio del Señor Jesucristo? La palabra de Dios, hermanos, es la comida del creyente. La palabra de Dios quita toda deficiencia, toda apatía. La palabra de Dios cura anemia espiritual, hipertensión espiritual, todo. O sea, todas las dolencias espirituales tienen remedio en la palabra de Dios. Otra cosa que hace la gracia que hizo David también con Mefiboset, lo vemos en el verso 11, parte final. Mefiboset dijo, Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. O sea, fíjense bien el cambio de compañerismo que tuvo Mefiboset al sentarse en la mesa de David. En lo de Bar, ¿con quién estaba reunido? Con gente que miserable, que habían pasado por una desgracia, por un trauma, gente sin propósito, gente olvidada, deprimida. Y ahora dice, tú serás como uno de los hijos del rey. O sea, Mefiboset compartiría la mesa no solamente con David, sino con sus hijos. Y aunque quizás no estaban todos nacidos, pero pensemos solamente en dos hijos de David. Pensemos en Salomón, que era un hombre sumamente sabio. O pensemos en Absalón, que era un joven sumamente hermoso, dice la palabra de Dios, y que tenía una melena, un cabello muy hermoso, dice la palabra de Dios. Esos son tus compañeros. Entonces, la gracia de Dios nos hace hijos del rey. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos aceptados por Dios, pero no solamente aceptados, sino hijos de Dios. Y ese fue el tratamiento que le dio David a Mefiboset. Fíjese bien que David nunca hizo referencia
aquel era lisiado de los pies. A él no le importó eso. Sencillamente dijo que él será tratado como uno de sus hijos. También está la permanencia de esa gracia. Miren lo que dice el verso 7, dice, y tú comerás siempre a mi mesa. Y el verso 13, porque comía siempre a la mesa del rey. Ese adverbio siempre significa siempre. O sea, no necesita mucha explicación. La gracia de Dios es permanente. O sea, David no le dijo, bueno, tú vas a comer aquí, pero si pasa algo, hay un hambre general, vamos a ver si te sacamos por ahí, le damos preferencia. No, dijo, tú siempre asegurándole, David le aseguró a Mefiboset una manutención permanente por el resto de su vida. Y eso hace la gracia de Dios con nosotros. Nos sostiene aquí en la tierra y también en la eternidad cuando estemos con Cristo. Y finalmente, una nota final, y que es la nota con que termina este pasaje, dice el verso 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. O sea, el estar cojo no cambió. O sea, a Mefiboset le fue muy bien y su panorama cambió 100%, pero su condición de estar lisiado continuó. Y yo creo que en la gracia de Dios, Él nos deja esas cosas que nos hacen cojear para que no nos exaltemos en sobremedida. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, dice, bástate mi gracia, le dijo Jesucristo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, que era un gran hombre de Dios, Pablo que había hecho muchísimas cosas por el Señor, Pablo que había hecho milagros, le pidió 3 veces al Señor que le quitara un aguijón y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No sabemos cuál era el aguijón de Pablo, pero él tuvo que ministrar todo su tiempo con ese aguijón. Y aunque Mefiboset estaba en la casa del rey, para llegar a la mesa y sentarse, él cojeaba. Pero eso en la gracia será quitado también cuando estemos permanentemente con el Señor. Entonces, hermanos, en la mañana de hoy hemos visto cómo la gracia de Dios transformó la vida de este hombre, Mefiboset, a través del rey David. Y vimos 3 partes. La primera era el perfil de Mefiboset. Acuérdense, Mefiboset tenía al principio privilegios, después ocurrió una desgracia que le cambió su vida permanentemente, murió su abuelo, murió su padre y fue dejado caer, quedando lisiado de por vida. Para colmo, se tuvo que refugiar en una ciudad llamada Lodebar. Lo significa sin y debar pasto, o sea que una tierra de escasez. Y ahí sus compañeros eran personas como él, personas que habían pasado diferentes tribulaciones, desolaciones, etc. Incluso los de afuera, en el caso de Siba, cuando hablaban de ese sitio, decían que Mefiboset era lisiado de los pies. O sea que esa referencia de los habitantes de Lodebar era conocida no solamente en Lodebar, sino en los contornos de alrededor. El perfil de David, después vimos el perfil de David, que era el rey elegido por Dios directamente, que era un rey que tenía un corazón conforme al corazón de Dios y que es un antecesor directo del linaje de Jesucristo, tanto así que en el Nuevo Testamento se usa muchas referencias de Jesucristo como hijo de David. Entonces vimos después el cambio que sufrió Mefiboset cuando se le dio la oportunidad de cambiar de Lodebar a Jerusalén. Y esta misericordia, gracia o bondad tuvo la base en el amor que tenía David
con Jonatán tuvo la base en la misericordia de Dios y tuvo la base en promesas y un pacto que había hecho David con Jonatán tiempo anterior. Y acuérdense que cuando está ocurriendo esto, Mefiboset ni tiene idea de lo que va a pasar en su vida. Y entonces ocurre el cambio. Cuando Mefiboset se acerca a David, acuérdense que él reacciona de 4 maneras. La primera es que se postra sobre su rostro, la segunda es que hace reverencia, la tercera que se identifica como un siervo y la cuarta es que se identifica y se inclina identificándose como un perro muerto, como una persona inservible. Entonces, la gracia de David y la gracia de Dios toma acción de varias maneras. Lo primero es, no temas. Lo segundo es, te será devuelta toda la tierra que era de tu padre. Lo tercero, vas a comer a la mesa del rey. Lo cuarto, será tratado como un hijo del rey. Y lo quinto, esto es para siempre. Esto no va a variar. Tú siempre comerás en la mesa del rey. Y finalmente, aunque todo esto tuvo un impacto grandísimo en Mefiboset, Mefiboset siguió siendo lisiado de los pies. Y esa es la nota final de este capítulo, porque la gracia de Dios no nos permite autoexaltarnos y por eso nos deja algunas debilidades para que no nos creamos los protagonistas de la acción. El protagonista es Dios, que es el dador de la gracia. Muchas bendiciones.